en paz está el componente de familia que describió Enrique ayer. Son unas escuelas de padres a donde invitamos a los papás. Las formas de invitar a los papás son diversas y ustedes seguramente saben mejor que yo eso. Se invita a los papás algunas veces ofreciéndoles refrigerios para que vengan, algunas veces haciéndoles encerronas en las entregas de boletines y agarrándolas de ahí como a las malas. Yo he visto colegios, eso lo hacen más en colegios privados que en públicos, que los obligan a ir y ponen consecuencias académicas para sus hijos si no van. Entonces ahí hay de todo, ahí hay amenaza, hay premios, hay castigos, pero de fondo yo siento que lo que tenemos que pensar no es tanto eso, no es si compramos lechona para que vengan los papás, es que es lo que pasa en la relación escuela-colegio que hace que no vengan, y ahí hay una cosa tensionante. Ahí hay una cosa tensionante en donde la papa caliente se la bota a escuela y familia y nadie la agarra. Ahí hay una papa caliente en donde en el colegio dicen, pero vea esas familias cómo son, cómo llegan esos muchachos, vea lo que pasa en la familia, esa familia tiene que cambiar. Y entonces cuando uno piensa así de la familia, lo que la trae es para decirle lo malos que son y cómo tienen que cambiar, y a nadie le gusta eso. Igual que a nadie le gusta que llegue una familia a decirle a uno que uno es mal profesor y que el colegio es malo. Y eso es lo que casi siempre pasa, hay unas acusaciones mutuas. Y eso paradójicamente hace que perdamos el foco que es el interés principal de todos, que es el niño. Usualmente no llegan ni de familia ni de colegio preocupados porque pasa algo por el niño y qué vamos a hacer para solucionarlo. No, llegan es a echarse culpas y a tratar de que el otro suma la responsabilidad. Y eso no ayuda, si eso no cambia va a ser difícil. Tenemos las visitas familiares en las que que también Enrique las describió ayer. Las familias más complicadas, con los niños más agresivos, son visitadas por nosotros en sus casas. Pero hay otra cosa que quería señalar aquí, es los colegios no existen para cambiar familias. La razón de ser de los colegios no es la transformación de las familias. Los profesores no son psicólogos ni trabajadores sociales. Entonces tenemos que tener un límite muy claro de hasta dónde podemos llegar con las familias, haciendo cosas sin duda, pero no perdiendo el foco que son los 40, 30, 50 niños que están ahí para que aprendan conmigo. Esa es la razón de ser de mi trabajo, para eso me pagan. No me pagan para cambiar familias, ni sé cómo hacerlo, ni me formaron para eso. Entonces hay que tener muy claro el límite que tenemos por ahí, porque por ahí la cosa es frustrante. Si uno cree que el problema es la familia, pues nos fregamos un poco porque no tenemos las herramientas para manejar eso. Hay que hacer cosas, pero hay que hacer cosas más con lo que tenemos cerca, que son los niños con los que más tiempo estamos, y ahí tenemos la experticia y la maestría para la cual nos formaron y lo que sabemos hacer. Voy a dar otro rodeo para contestar esto. ¿Se acuerdan la época de la guerra del cartel de Medellín con el Estado colombiano? Que pasaba por afectar directamente, era una estrategia además del cartel, a la población, para que la población fuese un grupo de presión en la negociación con el Estado. Y entonces la forma como don Pablo establecía esa presión era poniendo bombas en lugares públicos. Bien, con esto quiero darle contexto a algo que hace parte también de nuestra cultura política, y es que cuando nosotros en nuestra sociedad, pero además esto ha sido histórico, queremos resolver problemas que se identifican como problemas estructurales o problemas sociales de gran envergadura, lo que solemos hacer, nuestra cultura política nos ha dicho que aunque no funcione, es lo que más podemos hacer, es hacer nuevas normas. Y en aquella época de la guerra del cartel de Medellín contra el Estado, la mayoría de las bombas se ponían en las horas de la noche, y entonces en lugares públicos, y había un número altísimo de víctimas. Al alcalde de la época se le ocurrió que la manera de reducir la mortalidad por esta situación era poner un toque de queda, porque eso hacía que la gente se fuera temprano para la casa, y entonces los estallidos de las bombas nocturnas iban a producir menos víctimas. Una ley local para reducir, para enfrentar, para resolver un problema social estructural. Lo que sucedió fue que las bombas se empezaron a poner de día.
y el número de muertos no solo no se redujo, aumentó. Eso algunos teóricos de la sociología jurídica lo llaman la tradición santanderista. ¿Sí? Sabemos por qué, ¿no? Porque pues Santander, aparte Santander no tiene la culpa, ¿no? Santander era un hombre de leyes y él creía que si bien las armas nos habían dado la independencia, las leyes nos iban a dar la libertad, ¿no? Estoy citando literalmente a Santander. Y esa interpretación exagerada del peso de la ley es lo que ha marcado buena parte de nuestra cultura política. Tenemos un problema y construimos una norma. Las normas, por supuesto, son fundamentales para poder tener un marco de apoyo de acciones educativas específicas. Pero esta tradición es una tradición que hay que ver con cierto espíritu crítico y con cierto detenimiento. ¿Por qué? Porque parte de lo que pasa en la escuela pasa justamente por esa misma tradición. O sea, lo que no está normativizado está por fuera de nuestro radio de acción. Entonces, por supuesto, no está normativizado que tenemos que tener una injerencia en las vidas de las familias. Ya suficiente es con intentar tener injerencia en los aprendizajes de nuestros alumnos. Y sin embargo, como lo sabemos, y como lo sabemos por la experiencia, por la práctica, todo el tiempo tenemos injerencia, querrámonoslo o no, en las familias de nuestros chicos. Porque estamos todo el tiempo demandados por ellos, urgidos por dar respuesta a sus asuntos, a sus intereses, y eso quizás sea más notorio en las escuelas privadas. Pero por supuesto que el límite está, la restricción está en que nuestro trabajo se centra en esas generaciones con las que trabajamos. Y quiero mencionar un trabajo de investigación que hicimos con Edna Arévalo y Constanza Osorio, que publicamos hace un año en la editorial Magisterio, que se titula Ni princesitas ni principitos, la escuela ante el maltrato en la primera infancia. ¿Y qué fue lo que convertimos ahí en objeto de indagación y publicamos en ese libro? Que la mayor parte y eso lo sabemos todos, y hay estadísticas de eso, la mayor parte del maltrato infantil y del abuso sexual en los niños ocurre en las casas de los niños, en las familias. Entonces imagínense un mundo en el cual hubiese una política pública, solo pienso que eso es ficción, ¿no? Está lejísimo de la realidad. Un mundo en el que un país, unos organismos que tienen responsabilidad de definir política pública, de aplicarla y de hacer evaluaciones, imagínense ese mundo en el que esas organizaciones estatales le tuvieran que pedir permiso a la familia para ver qué tanto se vulneran los derechos de los niños en su interior, para indagar qué tanto hay abuso y de qué tipo, y que sea la presión de ese órgano institucional el que diga que eso no se puede hacer. Por supuesto que estoy hablando de Banana Republic, no de Colombia. Y con esto no quiero decir que es que las familias entonces deben ser vistas como amenaza, ¿no? Como el enemigo, en la construcción del enemigo. No, por supuesto son un aliado extraordinario, eso también lo sabemos por nuestra experiencia cotidiana, pero la tarea es educar a los chicos para que los chicos asuman a veces prácticas distintas a las que le han antecedido. Si no se educase como se educa hoy, por ejemplo en relación con el castigo, y no se tuvieran las concepciones que se tienen hoy en relación con el castigo físico, entonces las pautas de crianza centradas en el castigo físico jamás cambiarían, y resulta que han cambiado porque indirectamente se han impactado. O sea, cuando el niño no se lo castiga físicamente en la escuela, cuando no se le permite, no se acepta que las familias castiguen físicamente a los niños en sus casas, cuando incluso eso es objeto de denuncia,
y de acompañamiento estatal. Cuando todo esto ha pasado, se han cambiado pautas de crianza. Y se han cambiado pautas de crianza indirectamente, porque la tarea del maestro no es cambiarlas directamente. Entonces me parece que si apostamos por la intervención escolar, si apostamos por el saber del maestro, si apostamos por lo que el maestro puede hacer cotidianamente con sus estudiantes, estaríamos también apostando por las transformaciones sociales y culturales a mediano y largo plazo. Pero es una buena apuesta. Y no solo es eso, quizás es la única posible. Bueno, hay un grupo de preguntas que pone sobre la mesa el tema de lo rural y habla de, primero, si es posible pensarse la paz en un país en donde la escuela, especialmente las rurales, tienen tantas necesidades, pero además están en sitios tan alejados que, por ejemplo, hablar con los niños, con las niñas, todo este tema de la Cátedra de la Paz pues puede traer digamos consecuencias con de pronto grupos o con remanentes de grupos que aún queden en esas zonas, y pues digamos el Estado siempre dice que no hay recursos para aumentar la calidad educativa en esas zonas tan alejadas. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes frente a eso? Darte una ventaja. Bueno, comienzo yo porque he tenido la ventaja de hablar después de José Fernando y entonces me da más tiempo para organizar lo que voy a decir. No sé, ya le puedo pasar el micrófono. Bueno, es quizás uno de los retos más grandes, pero no solo para la escuela, no solo para los maestros. Creo que es un reto para todos los actores sociales y políticos, que es enfrentar el miedo. Porque está claro, me parece que, no sé si para todos, pero para la mayoría, el hecho de que firmemos un acuerdo de no agresión, la metáfora del silenciamiento de los fusiles me gusta mucho, eso no se convierte automáticamente en la posibilidad de la paz, y sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Sabemos por la experiencia con el paramilitarismo y por los acuerdos de paz con grupos paramilitares que pues unos se desmovilizaron y otros no, y quedaron en las mismas regiones con las mismas formas de actuación y con el mismo impacto de sus actuaciones. Eso seguramente es lo que va a suceder en este proceso con la guerrilla. Por lo tanto, podemos ser muy optimistas, podemos ilusionarnos, podemos esperanzarnos, creo que hay muy buenas razones para ello, pero también tenemos que ser realistas y pensar que la construcción de la paz es un proceso largo. En algún momento hay que empezar, eso sí, porque no empezar es prolongar esta agonía, sostener esta guerra 30, 40, 50 años más, y eso para el que vive en las ciudades pues no es tan dramático como para el que vive en las zonas rurales y está más expuesto. Entonces, si nos damos la oportunidad de empezarlo ya, sabemos y tenemos que tener paciencia de que la situación no va a cambiar drásticamente y de manera inmediata, especialmente en las zonas rurales. E incluso tendríamos que también empezar a presionar políticamente y quizás como gremio una reorientación de la política pública en educación en este país. Yo quisiera menos evaluación y más desarrollo pedagógico. Yo quisiera un poquito menos de evaluación y más producción de materiales didácticos adecuados para la escuela, en la enseñanza de las disciplinas, de las asignaturas, pero también en la generación de procesos de paz en y desde la escuela. Y quizás ese puede ser una interesante alternativa.
Pero por supuesto que eso no resuelve los problemas, las dificultades, las necesidades de los maestros, de los directivos, de las escuelas, de los niños, de las familias en las zonas rurales. Pero, a ver, si hacemos este ejercicio, ayer lo hablaba con un gran amigo, si hacemos este ejercicio de revisar las estadísticas de lo que se invierte en Colombia en seguridad frente a lo que se invierte en salud, por ejemplo, o en vivienda o en educación, esa cifra nos puede dar pistas, porque la contundencia de esa cifra es abismal, es una cosa aterradora. Indaguen, y esto es un ejercicio que lo pueden hacer en sus celulares si quieren ya mismo, o más tarde cuando lleguen a casa. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto en Colombia se invierte para la guerra? ¿Y cuál porcentaje de eso que se invierte para la guerra se invierte, por ejemplo, en educación? Eso es importantísimo. Porque si esa relación la invirtiéramos, y creo que tendríamos que hacerlo, y no lo vamos a hacer ni en un año, ni en 2, quizás tampoco en 10, pero si esa relación se invierte, lograríamos, un poquito más de una década, una verdadera transformación social, una verdadera transformación del sistema educativo en Colombia. Porque las diferencias son impresionantes entre lo que se invierte en la guerra en Colombia de Producto Interno Bruto y lo que se invierte en educación. Si no tenemos esta guerra fratricida, terrible que hemos tenido, y deberíamos dejar de tenerla paulatinamente o cada vez menos en los siguientes años, quizás décadas, la escuela va a cambiar, se va a transformar. Yo creo en eso, creo en eso, y creo que esa es una muy buena apuesta para esta sociedad. Creo que eso es posible. Lo que pasa es que estamos pero tan acostumbrados a vivir en guerra, lo decía al comienzo de mi intervención, los 100 años de guerra casi sostenida, ininterrumpida, que nos parece que es normal que la inversión pública sea como se ha venido dando. Eso en otro país que tiene una historia distinta, eso en otro país es impensable, en otros países es impensable. Se ha repetido mucho que la paz se construye desde los territorios, y es cierto, y la educación rural entonces va a ser protagonista acá, y este va a ser un reto gigante. Nosotros no sabemos mucho de educación rural. Aulas en Paz está en entornos urbanos, entonces en realidad es algo en lo cual no me considero muy experto, pero estamos ahora trabajando junto con otras organizaciones en algo que se ha llamado EducaPaz, que es como, todavía no tenemos nombre, pero podría llamarse consorcio, encuentro, unión, no sé. Estamos nosotros en Aulas en Paz con Enrique, la Universidad a la cabeza, con Fe y Alegría, con Escuela Nueva, con el CINEP, con la Javeriana de Cali y con las escuelas de perdón y reconciliación, pensando en un proyecto que tiene una de sus líneas importantes, es educación rural, trabajando sobre lo que cada una de estas organizaciones ha hecho, incluyéndonos. Va a ser la oportunidad para lo que nosotros hemos aprendido de formación para la convivencia pueda aplicarse en entornos, contextos rurales. Y vamos a comenzar a trabajar en el Tolima el año entrante. En el sur del Tolima todavía no están definidos los municipios, todo esto está sujeto a trámites administrativos que usualmente se demoran más de lo que uno creerían, pero hay una fundación internacional detrás financiando la cosa que ayuda un montón. Entonces este va a ser un proyecto largo, por lo menos único en lo que yo conozco en Colombia, en donde varias instituciones se juntan no a cada una hacer lo que se sabe hacer, sino a construir algo común, retomando las fortalezas de cada uno de nosotros. Muy retador, pero que nos tiene muy emocionados, porque creo que además es un ejercicio de paz. Es dejar de lado los egos y los intereses personales por un interés común.
vamos a ver cómo funciona la cosa, pero yo creo que ahí va a salir algo interesante. Pero la educación rural, como la educación en general, pasa también por problemas estructurales, desde las políticas, la organización, el tipo de personas que terminan atrayendo estos puestos, la alta rotación de los maestros rurales, el profe rural que nombran y apenas está nombrado pide su traslado para irse a otro lado, la corrupción que también existe. Entonces los retos son múltiples. Nosotros le apuntamos obviamente también, igual que Alex, creo yo, al mejoramiento desde la perspectiva pedagógica, a darle herramientas a los profesores para que hagan su trabajo cada vez mejor, y esto pasa por formarlos y por darles herramientas, y creo que Educapaz va a ser una de las iniciativas en el país que va a dar un paso hacia allá. Entonces espero que si nos vemos el año entrante pueda darles mucha más información y contarles que están pasando cosas interesantes en ese sentido. Bueno, quiero aprovechar una oportunidad que se me está dando justo ahora, y les voy a describir a todos los que están sentados enfrente lo que estoy viendo allá atrás de la puerta. Un miembro de la fuerza pública, ataviado con esos trajes de Robocop, tenía hace 2 segundos, ya lo soltó, mi libro en la mano. Está parado frente a la mesa donde están los ejemplares. Si lo compra, no le van a decir nada, pero sobre todo si lo lee, habrá valido la pena escribirlo. Lo digo en serio. Habrá valido la pena escribirlo. Pero solo lo digo como un ejemplo de esa responsabilidad que tenemos todos. Porque son justamente todos los ciudadanos los que tenemos que involucrarnos en esta idea de la construcción de la paz. Y es con todos. Es con los otros, especialmente con ese otro que siempre aprendimos o nos enseñaron a ver como una amenaza. Se acercó de nuevo, luego. Vamos a ofrecer un descuento dígale que 5% más, llegaría a 40. Vale, gracias. Bueno, hay una pregunta también, dos preguntas aquí. Una tiene que ver con, finalmente entonces, de acuerdo a la opinión de ustedes, si la Cátedra de la Paz es la enseñanza entonces de las competencias ciudadanas. Pero además por aquí alguien más pregunta entonces ese término de competencia, ¿sí? ¿De dónde surge? Que es una terminología cargada de poder. Entonces, bueno, 2 preguntas en una y la relación no es tan clara. Las competencias fueron una decisión política del país y de la región. Ya llevamos muchos años en eso, y ustedes se acordarán de que esto despertó muchas ideas en contra del tema. Decían que era un enfoque neoliberal que venía de las organizaciones, que pretendía poner a la gente a competir. Algo de eso es cierto, la gran mayoría yo siento que es un poco exagerado, ideologizado. Creo que tuvo muchos problemas esa visión crítica, porque dejó de lado un montón de cosas que pasaron que creo que son muy útiles y habrían podido aprovecharse mejor. Pero en últimas, cuando uno va a ver qué es lo que hay detrás de las competencias, no hay nada nuevo. Es lo que en pedagogía ya se sabe desde hace 200 años. Es que la gente no aprende memorizando y repitiendo, sino que aprende haciendo, y que el conocimiento tiene que servirles, y en realidad nadie debería discutir eso. Claro, podemos discutir muchos de los enfoques políticos y del poder que está detrás de todas estas cosas. Son discusiones que hay que dar y que son buenas, pero no podemos perder de vista el punto pedagógico, y es que la gente tiene que aprender para la vida, y lo que aprenden en la escuela les debe servir para construir vidas, ser libres, autónomos y tener mejores oportunidades en la vida. Y eso pasa por reconocer que aprender no es memorizar, no es repetir, sino tiene que ver más con desarrollar habilidades, llámenlas como las quieran llamar. Si no las quieren llamar competencias, por mí no hay ningún problema. Pero el problema no es cómo lo llamemos, sino lo que está detrás de eso. Que si la Cátedra de Paz es el escenario para desarrollar las competencias ciudadanas, no. Las competencias ciudadanas se deben desarrollar en toda la institución, en todas las áreas y en todas las vivencias generales de lo que pasa en la escuela.
porque no es solamente en un solo espacio, así como no es solamente en sociales, también hay un sí, porque la Cátedra de la Paz puede ser la oportunidad perfecta para construir y reorganizar lo que pasa en sus colegios para que efectivamente sí pase allí la cosa, no es excluyente. Aulas en Paz tiene un espacio específico de desarrollo de competencias ciudadanas que se integra usualmente con la clase de ética o el espacio de dirección de grupo, y tiene otro que tiene que ver con integrarlo con el área del lenguaje, y tiene otras que son el trabajo con familias. Esto tiene que abordarse desde múltiples frentes. El problema es que la transversalidad original que nosotros planteábamos se convirtió en una cosa muy rara, porque lo que es transversal y lo que es problema de todos se convirtió en un problema de nadie. Entonces creemos ahora, no sé si tú compartes eso, que claramente hay muchas cosas que ocurren de manera transversal, pero también es importante retomar los espacios específicos de trabajo, así como el lenguaje. Yo creo que nadie diría que no debería haber clase de español porque uno habla y escribe en todas las demás áreas. Y entonces, ya que uno habla y escribe en todas las otras áreas, como que podríamos eliminar la clase de español y volver transversal el tema. No creo. Yo creo que con convivencia pasa eso, con ciudadanía en general, y además poniéndole una componente adicional, y es que no es solamente en los espacios académicos, sino que es en toda la interacción de la escuela, y que tiene que ver con la organización de los gobiernos escolares, los manuales de convivencia, los proyectos educativos de cada una de las instituciones y las formas de interacción con la comunidad educativa en general. De acuerdo. Hay unas preguntas dirigidas a Luis Fernando Mejía, para Alexander, que no sé si para que cerremos con, porque ya son las 12:25. Yo cierro rápido con esta es complicadísima, es de esas preguntas que me van a dejar pensando y seguramente no me van a dejar dormir. Frente a los postulados de la posmodernidad, es posible plantear que los principios universales, en este caso los valores, son obsoletos e impiden el desarrollo del ser. Tengo ni idea. Esa es pregunta más para Alexander, la verdad. Yo siento que él podría dar una respuesta más. En realidad, yo creo que acá, yo siento que acá hay una tensión sobre la universalidad de los valores. Yo siento que la pregunta es en realidad si en realidad esa universalidad impide el ser. Pues creo que no. O sea, los valores que podrían ser universales son muy poquitos. Los derechos humanos, que son en realidad una convención, como casi todo lo humano, una decisión de la gente, de un equipo de personas que se reunieron a armar los derechos humanos, no son algo natural, no surge de ningún orden que vaya más allá de la humanidad. Y además, no sé si sabían, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se llamaba así primero, se llamaba Declaración Internacional, y cambió rápidamente por una discusión interna que tuvieron y la volvieron universal, con la pretensión de que le sirviera a todo el mundo. Pero yo creo que universalizar la dignidad no implica negar la individualidad. Y yo creo que esas tensiones son precisamente las que viven ustedes todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que los derechos que hay que respetar, la Constitución que nos dice que la gente tiene en desarrollo a la libre personalidad y que todo el mundo la tiene, no solo algunos, sino todo el mundo, cómo hacer para que esa universalización de unos principios no niegue la individualidad, no solamente de los niños, sino de las instituciones educativas? Y ahí hay unas tensiones que ustedes y nosotros tenemos que resolver, pero que deberían potenciar. En lugar de que lo universal de alguna manera coarte el desarrollo individual, debería potenciarlo, como creo que en realidad sucede en muchas partes. Espero haber respondido esto, si no, la persona se puede acercar y de golpe me explica mejor qué era lo que quería. Bueno, ya a estas alturas del partido tengo la hipótesis de que el policía le está cayendo a la chica que no está interesado en nada más, pero hay que esperar un poquito más. No, me hacen dos preguntas muy distintas una de la otra. La primera es con relación al chiste ese que les conté, que en algún momento un paisano había expresado y que hace mucho tiempo me produjo gracia y que ahora ya no, que es que cómo entender esto de que los tolimenses, ¿se acuerdan que les dije al comienzo? Hemos triunfado en todos los campos, en las ciudades más bien poco. Pero ese viejo chiste parte de considerar que
que la ciudad es más que el campo, parte de considerar que los campesinos son sujetos de menos valía, o sea, parte de eso, ¿no? Parte de un fuerte esquema discriminatorio. Hoy, por supuesto, no solamente es políticamente incorrecto, sino que es inaceptable. Es eso de lo que hablaba José Fernando en su intervención. Hay cosas que en algún momento de la vida nos parecieron chistosos porque las naturalizábamos y las aceptábamos y después nos resultan insostenibles. Hoy quizás el campo no solamente es la principal objeto de interés en la firma de la paz y en la construcción de la paz, sino que además es algo en lo que nos reconocemos, ¿no? Es muy difícil que haya algún colombiano que no tenga ancestros campesinos o una relación directa con el campo, o indirecta, pero que no tenga una relación con el campo de la cual además no se tenga que sentir orgulloso. Bien. ¿Cómo estimular a los docentes para que no se molesten ante las preguntas de los educandos? ¿Cómo impulsar la mayéutica, ¿no? El arte de hacer preguntas, que era como la estrategia filosófica usada por Sócrates? Sí, la pregunta muchas veces incomoda, ¿no? Pero la pregunta es no solamente aquello que nos permite producir conocimiento, porque la pregunta, las buenas preguntas, es lo que todo el tiempo está buscando un científico cuando hace una indagación. No hay posibilidad de producir conocimiento si no es a través de la guía de unas buenas preguntas. Eso también en filosofía puede aplicar. O sea, no hay posibilidad de pensar algo de manera organizada, sistemática, amplia, profunda, si no es guiado por buenas preguntas. Y por supuesto que hacer buenas preguntas implica darnos la oportunidad de formular unas que no son tan buenas, que son las que nos suelen incomodar mucho a los maestros, ¿no? Cuando nos hacen preguntas imprecisas, preguntas incómodas. Pero creo que me interesa la pregunta porque esta pregunta sobre la pregunta, porque no solamente lo que está en juego aquí es la relación con el conocimiento. Creo que en muy buena medida también lo que hay aquí en juego es como digamos, es justamente el tema de la formación política, ¿no? El tema de la formación política pasa justamente por ahí, por poder preguntar, por poder cuestionar, por poder impugnar, por poder argumentar en contra de una decisión que no nos parece justa o que no está justificada, que no se argumenta. Cuando hacemos eso en cualquier clase, en biología, en química, en matemáticas, en filosofía, en historia, cuando le damos lugar a la pregunta, a la inconformidad que a veces expresa la pregunta, al cuestionamiento, a la impugnación de lo que es injusto, estamos considerando la educación como algo profundamente político, porque así es como se construye la paz, así es como se reconoce la alteridad, así es como se construye la identidad también. Bueno, ya las preguntas que quedan, muchas tienen que ver más con metodología, que yo creo que en la tarde, en los talleres de orientación metodológica, se pueden responder, pues porque hay preguntas como necesitamos más herramientas para prevenir la indisciplina en el aula, cómo manejar un ambiente de aula producido, conducido a cambiar conductas disruptivas encaminadas hacia la paz en el aula, cómo poner en práctica estrategias de paz en grupos tan numerosos como los que tenemos ahora, cómo proponer desde el Ministerio de Educación legislaciones que faciliten el trabajo de los docentes en el aula. O sea, son preguntas metodológicas que yo creo que pienso que en los talleres de orientación metodológica se pueden, digamos, ir dando respuesta. Entonces, gracias.
Recuerden que después de hacia las 1:30, 2 de la tarde van a estar las mesas ubicadas aquí en el centro de convenciones para que reclamen las fichas en los distintos salones. ¿Sí? Claro, todo el día está en la venta del libro. Sí, 3 salones son acá, que son el A, que es el pequeño. Espérate, ya les recuerdo. Les recuerdo los salones de los compañeros. Gloria Inés Rodríguez, salón A, salón rojo, que va a ser el salón A, que queda aquí al lado. El de José Fernando Mejía va a ser el salón verde, que es el salón B, que es este salón que es el grande. Francisco